Hace muy poco tiempo, un hermano me preguntó dos cosas. Me preguntó: hermano William, yo sé que usted tiene algunos años de estar en la iglesia, pero cuénteme, ¿cómo empezó todo? Cuénteme. Ay, hermano, si le cuento cómo empezó todo, le digo, nos pasamos aquí varios días, le digo, en la iglesia. Mejor le voy a contar, le digo, dos cosas que a mí me marcaron la vida en la iglesia. Dos cosas que sucedieron en mi vida que me marcaron el hecho de que yo todavía esté aquí en la iglesia. La primera me sucedió cuando tenía 15 años, a los 15 años. A los 15 años Dios me dio el privilegio, el gran privilegio de ser investido como guía mayor, la más alta clase que había en aquel entonces para los JA en el club. Le doy gracias a Dios porque cuando yo estaba en la oficina de la Metropolitana y el pastor Valdemar Benítez me examinó, cuando terminamos el examen ese día, él me dijo: vaya William, ya estás listo, yo te voy a firmar. Y me acuerdo que el pastor sacó el lapicero. Pero antes de firmarte, me dijo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Todo esto que has aprendido lo vas a poner al servicio de la iglesia? ¿O lo aprendiste solo para aprender? En esos momentos yo me quedé pensando, hermano. El pastor me está diciendo que si todo lo que he aprendido lo voy a poner al servicio de la iglesia. ¿O esto nada más es por querer una insignia, hermano? No, le dije yo. No te lo voy a firmar todavía, me dijo. Y me acuerdo que el pastor se arrodilló conmigo en esa ocasión. Nos arrodillamos en la oficina de él. Él oró por mí una linda oración que nunca se me va a olvidar. Y en esa oración él dijo: Señor, aquí está este jovencito de 15 años. Lo vamos a investir. Él todavía no podría, pero yo ya lo quiero investir. Y yo te suplico algo, dijo el pastor, que con el transcurso de los años, cuando tú le hagas comprender qué significa ser adventista, él se mantenga fiel. Nos levantamos de esa oración y él me firmó la tarjeta y yo me pude investir. Eso marcó mi vida porque desde entonces yo entendí que en ese momento yo iba a comenzar a entender lo que era ser adventista del séptimo día. El segundo acontecimiento que marcó mi vida fueron a los 22 años, cuando la iglesia decidió colocarme como anciano de iglesia en este lugar. Al darme el ungimiento de anciano, cuando con mi esposa, que aquí está Adita, ¿te acuerdas, amor? Ese día que desfilamos juntos acá. Jovencito, a los 22 años, me acuerdo, estaba el profesor Omar, estaban varios ancianos antiguos aquí en el grupo. Y ese momento marcó mi vida porque cuando yo vine aquí, nuestro pastor dijo: hermanos, todavía pueden arrepentirse. Todavía pueden arrepentirse. El que no quiera ser ungido hoy, que no sea ungido, porque esto es para toda la vida. En esos momentos, cuando yo me arrodillé con mi esposa aquí, le dije al Señor: Señor, no sé cuánto tiempo Dios me vas a permitir servirte a tu iglesia, pero el tiempo que sea, ayúdame a servir en la iglesia. Mis hermanos, ya pasaron 23 años desde ese momento. Y después de esos 23 años, yo les puedo decir algo muy importante. De lo que más me recuerdo en todo ese caminar de Cristo Jesús es en una sola cosa: los momentos maravillosos cuando yo he cometido un pecado y Cristo Jesús me ha abrazado de ese pecado, me ha levantado de ese pecado, me ha dicho: párate, yo te llamé, pero párate, no te quedes en el suelo, levántate, sé valiente y esfuérzate. Eso es lo que más recuerdo, hermano. Más recuerdo el abrazo de Jesús a mi lado cuando he cometido un error en mi vida. Y eso me ha servido para recordar siempre una cosa: soy solo barro en las manos del Señor. Solo somos barro en las manos del Señor, hermano. El día que lleguemos a creer que somos más de barro, estamos perdidos. Romanos capítulo 12. Abre la Biblia, por favor. Vamos a empezar algunos versículos para entender el tema de esta mañana. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Así como estás, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor bendito, ahora llegó el momento de abrir tu palabra. Al abrirla necesitamos tu Espíritu Santo hablándonos a través de ella. Por favor, háblanos, Señor. Háblanos en Jesús. Amén. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice: no os conforméis a este mundo. Primer punto: no os conforméis a este mundo,
Hoy Dios te trajo aquí porque tú no te conformaste a quedarte en la casa. Hoy dijiste, hoy voy a ir a adorar al Señor. No te conformaste a quedarte dormido. La primera parte del versículo de esta mañana, que es nuestra lectura bíblica, dice, no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, transformaos. Y esta es una palabra que vamos a estudiar esta mañana y vamos a entender qué significa ser transformados en la renovación, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor por esto. No os conforméis a este mundo. Hay una parábola, el tiempo no nos va a dar mucho, pero vamos a ir acomodando el tiempo. La parábola del hijo pródigo nos ayuda a entender qué significa no acomodarnos a este mundo. Cuando el hijo pródigo llegó a Jesús, el hijo pródigo le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús en Mateo? ¿Qué le dijo Jesús en Mateo 19? ¿verdad? En primer lugar le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno en esta tierra. ¿Cómo lees la palabra? Y empezó a dialogar con él. El hijo pródigo llegó a entender que Jesús le estaba diciendo los requisitos. Entonces él le dijo, maestro, desde joven todo lo he guardado. Todo lo he guardado desde jovencito. Entonces Jesús le dijo, solo te falta algo. Ve y ¿qué? Amén. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Mis hermanos, si nosotros no nos queremos conformar a este mundo, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que entregárselo todo a Jesús. Todo, todo, todo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que has logrado, tienes que estar en los pies de Cristo Jesús. Si entendemos eso, no nos vamos a conformar a este mundo. Hoy que es una época muy especial, una época pero muy especial. El mundo practica entregarse regalos unos con otros. Y eso está bien. Si se puede, si hay un momento de poder darle a alguien algo que yo quiero darle, se lo puedo dar. Eso está perfecto. El problema, ¿cuál es? De conformarme a la costumbre del mundo de estos días. La costumbre del mundo en estos días, ¿cuál es? ¿Cuál es el conformarse al mundo? En preparar la cena, en invitar a la familia, el sentarnos, en comer, en hacer todo. Y, momento, ¿dónde estuvo Cristo Jesús? ¿Dónde estuvo el culto de familia antes de comer? ¿Dónde estuvo la oración especial por la bendición de la noche de ese momento? ¿Dónde estuvo la historia que nosotros, como los sacerdotes de nuestra casa, debemos de contar esa noche? ¿Dónde estuvo? Mis hermanos, si algo que Cristo Jesús quiere que el adventista, el cristiano, el Hijo de Dios entienda hoy más que nunca, es que no tiene que conformarse al mundo. No debemos de conformarnos a las costumbres del mundo. Nuestras costumbres deben ser distintas. ¿Sí? Algún hermano me decía hoy en la mañana, hermano William, y vamos a celebrar la Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Y yo le decía muy sinceramente, porque no me lo dijo en mala acción, me lo dijo muy sincero. Yo le dije, hermano, lo que nosotros como hijos de Dios celebramos es la venida de un Salvador a este mundo. Entendemos que no es la fecha, pero vino, y eso es lo que celebramos, el hecho de que Cristo vino a salvarte a ti y a mí del pecado. Mis hermanos, en esta época que nosotros vamos a vivir, no te vayas a conformar al mundo. A nuestros jóvenes debemos de enseñarles cómo es la manera de vivir en estos momentos, ¿verdad? Cada uno de los hogares debe reunirse y debe de platicar todo esto, cómo vamos a realizar cada uno de los tiempos que vamos a vivir en esta época. No conformarse a este mundo es aprender que si tenemos lo que tenemos es porque Cristo nos lo ha dado, amén. Y si nos lo ha dado poco o mucho, lo más importante en esta época es compartir lo que tenemos. No necesariamente algo económico, no necesariamente ropa. Si tú tienes ahora una persona que sabes que está enferma,
compartir la bendición de la presencia de Cristo en su hogar debe ser prioridad. Ir y orar por ello. Anoche lo platicábamos con mi esposa, nos hemos dado cuenta de una familiar que está enferma. Y yo le decía a mi esposa, sabes, podríamos mandarle esto que ya decidimos que le vamos a dar, pero no vamos a hacer eso. Vamos a ir y nos vamos a arrodillar en esa cama donde está y ahí vamos a suplicarle al Señor que Él haga una obra por ella. Eso es mucho más que mandarle algo, ¿sí o no? No nos conformemos a este mundo, porque el mundo se conforma con momentos de placer, con momentos de alegría, con momentos de fiesta. Pero cuando ese momento pasó, ¿qué pasa? Vuelve otra vez. En cambio, el Hijo de Dios tiene que mantener el gozo en la presencia de Cristo Jesús. Entonces, no os conforméis a este mundo. Ahora bien, Cristo Jesús le quiso dar a entender al joven rico que él tenía manchas en su carácter. Y el joven rico no entendió las manchas de su carácter. Y la mancha más grande que Jesús le quiso entender fue el egoísmo. Porque él no fue capaz de quitarse un poco para dárselo a los demás. Te pregunto, hermano, si Dios nos hiciera trajes de leopardo, ¿cuántas manchas tendrías tú? ¿De cuántas manchas estaríamos hablando de tu traje? Si tuviéramos los pecados en nuestra vida como manchas tiene un leopardo, ¿cuántas manchas tendríamos? Pero sabes, no importa cuántas manchas tengas, Cristo Jesús las puede quitar todas. Él puede quitar todas esas manchas de pecado. Cristo quería quitarle el egoísmo al joven rico. El joven rico se fue triste porque dice la palabra de Dios que tenía muchas posesiones. Su corazón no estaba en la presencia de Cristo, sino que su corazón estaba en lo que hay en el mundo. En esta época de Navidad y Año Nuevo, que el mundo celebra muy distinto a como nosotros lo celebramos, a como nosotros lo sentimos, pregúntate, hermano, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente, en tu corazón? El mundo era el Dios del joven rico. ¿Será el mundo el Dios de algunos? La otra palabra del texto que acabamos de leer dice, si no os conforméis a este mundo, pero transformaos. Si hay una expresión, si hay una manera de entender cómo Dios nos transforma, es a través de esto, hermano. Jeremías 18, abre tu palabra, abre la Biblia, la palabra de Dios, tu Biblia. Jeremías 18. Abre en Jeremías 18, versículo 1 al versículo 6. Jeremías 18. Si entiendes cómo Dios nos transforma a través de esta ilustración de Jeremías, vas a aprender muchas cosas en la vida, porque yo lo he aprendido mucho. Dice la capítulo 18 de Jeremías, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La palabra transformados, mis hermanos, tiene que ver con utilizar la misma materia prima, pero para algo distinto. Cuando tú y yo fuimos creados, la palabra de Dios dice que del polvo de la tierra Dios nos tomó, ¿sí o no? Del polvo de la tierra. E hizo Dios al hombre del polvo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué te crees tanto? ¿Y por qué me creo tanto? ¿Por qué somos tan, a veces, por qué somos tan engreídos, mis hermanos? Si solo somos barro.
Si solo somos polvo, si solo somos tierra con lodo, si tan solo nos acordáramos siempre lo que somos, no querríamos tanta alabanza, no querríamos tanto, porque sabemos que somos barro y somos polvo. El cristiano debe de entender que si quiere ser transformado, tiene que entrar en el proceso del alfarero. Jeremías dice que cuando llegó a la casa del alfarero tenía una vasija, pero la vasija se le echó a perder. La vasija pudo haberse caído, el barro pudo haberse roto, y el alfarero dice que la tomó, la subió a su piedra y la volvió a hacer como él quiso. ¿Cuántos de nosotros no estamos conformes con lo que Dios ha hecho en nosotros? Yo no puedo olvidar anécdotas mías cuando era chiquito, porque era muy sincero. En el cantón donde yo crecí, aquí por la Troncal del Norte, en el kilómetro 7, el cantón Milingo, si alguno conoce, no teníamos agua potable y había que ir a buscar el agua a un nacimiento que había bastante lejito, retirado. Y un día me acuerdo yo que cuando venía con mi cántaro de traer el agua, ya conocía yo al Señor. Ese día yo me sentía pero mal de estar jalando agua, y lo peor que había que llenar el barril, hermano. No era que debía llevar un cántaro y ya estuvo, había que llenar el barril, y para llenar el barril había que ir a traer bastantes cántaros de agua. Yo me acuerdo que cuando iba subiendo esa pendiente de tierra, hermano, con mi cantarito, yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué nací pobre? Pero así, sinceramente, lo dije: ¿por qué no nací con una familia que tuviera dinero? ¿Por qué tengo que ser pobre? Yo no sé cuántas veces tú has dicho eso. Yo lo dije cuando era más jovencito. Con el correr del tiempo y el aprender de Cristo, he aprendido a no estarle diciendo al Señor de mis situaciones por qué no soy otra cosa, porque Él va a hacer de mí y de ti lo que Él quiera hacer. Es de Él. Él es el alfarero, no somos nosotros. Si tú entiendes en tu vida que el transformarte para Cristo Jesús depende de la entrega del barro al alfarero, nunca vas a tener problema en la vida. Porque vas a comprender que cuando pecaste, cuando te equivocaste, cuando hiciste algo malo, eres como aquella vasija que se quebró. Pero ¿qué hace el alfarero? Te recoge, amén. Te recoge y vuelve a hacer la vasija como Él le plazca. Esa es la gloria de servirle a Cristo. Y ese es el gozo de ser cristiano. Saber que cuando yo me caigo, cuando yo me rompo, cuando yo me echo a perder, el alfarero viene pacientemente, se inclina, toma los pedazos de lo que quedó de nosotros y nos vuelve a hacer vasijas otra vez. Y derrama su Espíritu Santo otra vez en nosotros. Mis hermanos, el transformarse es el siguiente paso a no conformarse con el mundo. Si tú no te conformas con el mundo y vienes a Cristo, Él va a empezar el proceso del alfarero. Y tú vas a entender que cuando vas caminando, cuando vas leyendo la Biblia, cuando vas orando más, cuando vas estudiando profundamente la Biblia, Él va dando en la vasija más Espíritu Santo. De pronto en tu vida hay una prueba, hay una dificultad, hay una tormenta, caes en una tormenta y tú dices: Dios, ¿por qué estoy? ¿Qué me está pasando? Tranquilo, Él es solo barro. Eres solo barro. ¿Cuál es el problema? Si te destruyes, el alfarero te va a volver a levantar y te va a volver a hacer. Si tan solo confiáramos más en las manos lindas del alfarero y lo dejáramos hacer en nosotros, que nos quitara, ¿sabes? A mí me encanta mucho ver ese proceso del barro, porque el barro primero es limpiado. Primero se limpia el barro. Le quitan las asperezas, le quitan las hojas, le quitan las piedras, y después empiezan a amasar el barro. Hermano, ¿cuántas piedras Dios tiene que quitar de tu vida y de mi vida? ¿Cuántas basuras el Señor va a tener que quitar de tu vida y de mi vida para poder hacer realmente de nosotros una vasija? No sé, pero lo que sí sé, hermano, es que nunca veas la vasija que es tu hermano. Nunca veas quién la vasija que Dios ha hecho en tu hermano. Porque Dios va a hacer conforme a Él le plazca las vasijas dentro de su pueblo. Alégrate con lo que Dios ha hecho en tu vida y la vasija que eres. Y en esa vasija, grande, pequeña, mediana, gordita, no sé cómo es tu vasija.
lo que tienes que pedir y lo que yo tengo que pedir es el Espíritu Santo para llenarla. Porque teniendo el Espíritu Santo, esa vasija, poca, mucha, grande, pequeña, va a servir para dar de beber, va a servir para alimentar, va a servir para quitar la sed, va a servir para proclamar. Eso es lo importante. ¿Comprendes? No conformarse al mundo también implica entrar en el proceso del alfarero. Entremos. Si ahorita, en este momento, tú estás en ese proceso que estás quebrado, que tu matrimonio tal vez está quebrado, que tu relación con tus hijos está quebrado, que tu relación familiar está quebrado, que tienes una tormenta que te ha quebrado a ti mismo y te miras solo con rajaduras, por favor, urgentemente necesitas ir al alfarero para que el alfarero vuelva a ser la vasija. Vuélvete al alfarero. Ahora bien, vamos a la última parte del texto. Voy a leerte, esto me encantó cuando lo leí y te lo quiero leer tal y como está. La matutina recibiréis poder del día 5 de febrero, la arcilla en manos del alfarero. Dice la matutina de la sierva del Señor, para ser susceptibles a recibir las impresiones divinas. Oh, ¿cuánto tiempo debe quedar la arcilla en manos del alfarero y permanecer expuesta a los brillantes rayos de su justicia? Y se le da la oportunidad para que actúe en la vida. Nada de origen terrenal. Oiga bien esto, hermano. Nada de origen terrenal y egoísta debe tolerarse a fin de que pueda ser modelada. El problema es que el barro contaminado no puede ser moldeado. Tienes que permitirle a Jesús que te limpie. En el proceso que Él te limpie, ¿cuánto tiempo vas a pasar en ese proceso? No sé. Pero cada tiempo es distinto para nosotros. Hace poco un hermano me decía, hermano William, la prueba que estoy pasando ahorita sí es grande. Yo ahorita no se la puedo decir, pero quiero que ore por mí. Y yo oré por él. Y yo le dije, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Y como tú sabes, tú vas a obrar con poder en esta prueba. Mis hermanos, yo no sé cuál es la prueba que tú estás pasando. Y yo no sé el tiempo que ese barro va a permanecer en las manos del alfarero, sin ser vasija. Pero no importa el tiempo, ten paciencia. Que el alfarero va a volver a ser la vasija. La va a volver a hacer. Va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar la relación con tu hijo, va a restaurar la relación de familia, va a restaurar el problema en el trabajo. Sí lo va a hacer, pero déjate moldear. No te contamines con cosas del mundo. Mientras estás en el proceso, deja que el alfarero te moldee, pero no te contamines con cosas del mundo. Tú sabes mejor que nadie, mejor que yo, lo que más te contamina del mundo. A cada uno es distinto. Cada uno tenemos diferentes formas de contaminarnos en el mundo y las sabemos. Pidámosle al Señor que ese barro sea limpiado todos los días para que la vasija esté lista. Esté lista, mis hermanos. Ahora bien, vamos a la última parte. La renovación. ¿Qué es la renovación según el texto que leímos de Romanos capítulo 12? No os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo, sino que transformaos. Pero también dice algo. Dice, renovad el entendimiento. Para entender esto y finalizar, vamos a ver rapidito la experiencia de un hombre que entendió que era ser renovado. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 7. Te lo cuento rapidito porque el tiempo se nos va. Cuando Salomón comprendió que realmente él iba a ser rey y que no había vuelta atrás, sino que él iba a ser el rey, Dios se le presentó a Salomón. Y Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que yo te haga? Lo que tú me pidas, eso te voy a dar. Y saben, mis hermanos, Salomón, según la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 3, dice que le pide a Dios sabiduría e inteligencia para gobernar al pueblo y para gobernar su vida. Mis hermanos, el barro, la vasija, debe de entender qué pedir al alfarero. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor hoy en nuestra vida? Señor, que me alcance el aguinaldo, Señor, que me alcance.
Señor, ¿qué más? No, mis hermanos, ¿qué estamos pidiéndole al Señor? Mis hermanos, si algo debemos de pedir hoy más que nunca, es entendimiento y sabiduría para gobernar nuestras vidas y para gobernar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Salomón, en 2 de Crónicas 7, el tiempo se nos va, pero tú lo puedes leer en tu casa. En 2 de Crónicas, capítulo 7, el rey Salomón hace la presentación del nuevo templo a Dios. Salomón, dice la Biblia en 2 de Crónicas 7, hizo holocaustos de muchos bueyes, hizo muchas cosas, quemaron durante todo el día sacrificios, los sacerdotes cantaron, el templo, todo estaba ahí. Pero la Biblia dice en 2 de Crónicas 7 que Dios se le presentó a Salomón de noche, cuando toda la algarabía había pasado, cuando todo el show había terminado, cuando todo ya estaba, cada quien en su casa. Entonces Dios se le presenta a Salomón de noche, dice la Biblia. Léelo en tu casa, dice. Y de noche Dios se le presentó a Salomón. Y entonces Dios le dice a Salomón: mira, hijo, acepto la casa que me han hecho, acepto, pero el pueblo que está ahí tiene que ser un pueblo que me adore de corazón. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre será invocado en ese lugar, me miran, me buscan de mañana, buscan mi rostro temprano y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré, mientras no. La transformación me lleva totalmente a la renovación. ¿Qué es la renovación? Es hacer de nuevo las cosas. Y el único que puede hacer de nuevo las cosas es Dios. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo estás luchando con ese hábito que no te deja? Ese mal hábito con el que tú luchas y no puedes. Deja que el Señor renueve eso y exponte a la palabra de Dios. Busca más la Biblia cada día más. Busca más oración. Búscale de mañana, en la noche. Búscale cuando hay tranquilidad. Búscale porque Él está atento su oído a los que temprano le buscan. Si hoy estás necesitando un milagro en tu vida y ese milagro tiene que ser ya, porque no puede ser mañana, entonces búscalo de mañana, búscalo todos los días, búscalo con sinceridad y dile: Señor, yo estoy en manos tuyas, yo sé que ahorita soy vasija quebrada, pero renuévame pronto porque ya no aguanto, renuévame pronto porque ya no tengo más fuerza. Hay un himno, si me lo puedes poner, Josué, que yo les pasé. Si me pueden poner ese himno de fondo de los 2 minutos que me faltan. Hay un himno precioso que enfoca lo que estamos hablando. Mis hermanos, en Eclesiastés Salomón dice algo interesante. Ya no lo vamos a leer por tiempo porque se nos fue. En Eclesiastés capítulo 2 versículo 1, anótalo y búscalo en tu casa. Eclesiastés capítulo 2 versículo del 1 al 10 es el Salomón en sus buenos momentos, en su gloria. El Salomón cuando estuvo de la mano con Dios, el Salomón fuerte, el Salomón que dice 1000 cosas. Pero Eclesiastés 2 del 11 al 17 hablan del Salomón frustrado y terminado. Hablan de un Salomón que no pudo entender el principio de Dios. Solamente de fondo, Josué, gracias. Voy a terminar con esto. La matutina Reflejemos a Jesús, día 17 de noviembre. En Salomón aprende la lección del sufrimiento. La sierva de Dios dice lo siguiente: en sus últimos años Salomón se apartó, cansado y sediento de las resquebrajadas cisternas de la vida, de la tierra, y volvió a beber de la fuente de vida. Impulsado por el espíritu de la inspiración, escribió para las generaciones postreras de la historia sus años malgastados, con sus selecciones de advertencia, y así, aunque su pueblo cosechó el mal,
que él había sembrado, la obra de la vida de Salomón no se perdió. Oye esto, hermano, todos podemos y sabemos la vida de Salomón, pero la sierva de Dios dice que a pesar de la vida de Salomón, la vida no se perdió totalmente. Al fin, la disciplina del sufrimiento llevó en él a cabo la obra. ¿Cuánto tiempo tienes en esa tormenta? ¿Cuánto tiempo Dios va a permitir que pases por esa prueba? No sé. Quisiera decirte cuánto tiempo, pero no sé. Algunos de nosotros tenemos años pasando una situación difícil, ¿sí o no? Esta mañana, si tú crees que hoy el Señor puede hacer de nuevo esa vasija quebrada por cualquier situación en la vida, ponte de pie. Ponte de pie porque tú entiendes que eres barro. Pero solamente ponte de pie si necesitas. Si Dios puede hacer de nuevo el barro, una vasija, Dios puede hacer y transformar tu vida. ¿Qué te detiene entonces? ¿Por qué te detiene? ¿Por qué todavía estás pidiéndole al mundo que te ayude? Entrégale todo al Señor, como el hijo, como el muchacho rico no pudo. Tú sí hazlo. Como el joven rico no entendió el momento de su salvación, tú sí entiéndelo hoy, pero entrégalo todo al Señor. Si eres una vasija, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos y oremos al Señor esta mañana para que Él haga de nuevo la vasija. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos las vasijas, algunas más quebradas que otras, pero aquí estamos suplicando, Señor, que el alfarero nos toque. Perdónanos porque a veces somos como el hierro, nos comportamos tan duros que pareciera que nuestra mente y nuestro corazón han sido totalmente endurecidos por el mundo. Esta mañana queremos suplicarte, Señor, que nos perdones. Perdónanos si no hemos sido lo que tú quieres, si todavía no hemos permitido que este barro sea modelado. Por favor, Dios, sácanos de la prueba difícil, sácanos de la situación de la tormenta, porque ya no aguantamos. Algunos de tus hijos están sufriendo tanto que necesitan la transformación de tu presencia. Por favor, Dios, que al salir de aquí hoy nos sintamos tranquilos y en paz, habiendo descargado todo lo que somos en ti, habiendo entregado todo y dejado en tus manos de amor nuestras vidas. Modélala, Señor, porque tú puedes. Modélalas, hazla de nuevo. Cambia nuestra mente y por favor, Dios, que cuando nos llames ante tu presencia podemos estar de pie y bendecir tu nombre por lo que hiciste por nosotros. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos y ayúdanos, Señor, a salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.